El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Frente a la imposibilidad del gobierno de Raúl Alfonsín de sobrellevar la hiperinflación, esta derivó en un progresivo descontrol social que se tradujo en la pérdida de autoridad presidencial, es decir, en la pérdida de legitimidad, por lo que debió entregar el gobierno al presidente electo antes de lo previsto. Así, el 8 de julio de 1989, Carlos Menem asumió la presidencia. Durante su primera presidencia en el ámbito político, el presidente envió al Congreso 2 proyectos de ley para enfrentar la crisis, las leyes de emergencia administrativa y de emergencia económica. Ambas fueron aprobadas debido al acuerdo político entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Menem anunció el indulto para un grupo de procesados y condenados, entre ellos acusados por violaciones de los derechos humanos, por la Guerra de Malvinas, por las sublevaciones carapintadas, guerrilleros, a los miembros de las 2 primeras juntas militares de la dictadura y a la cúpula de Montoneros. El presidente y los dirigentes menemistas propusieron modificar la Constitución Nacional con el objetivo de permitir la reelección presidencial a través del Pacto de Olivos entre el PJ y la UCR. Así, en 1995, Menem fue reelecto como presidente, iniciando su segunda presidencia. En cuanto a lo económico, se nombró como ministro de Economía a Néstor Rapanelli, representante de Bunge y Born, uno de los grupos oligopólicos multinacionales extranjeros serialistas más poderosos. Esto fue un indicador claro de que el nuevo gobierno está dispuesto a continuar la reforma neoliberal de la economía argentina. Desafortunadamente, se desató un nuevo proceso de hiperinflación. La estrategia del gobierno se centró en frenar el aumento del dólar. El gobierno aceleró el ajuste avanzando en la privatización de empresas estatales, como por ejemplo la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales, entre otras. Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía. A partir de su programa económico llamado Plan de Convertibilidad, el gobierno halló una política económica mucho más estable. Este consistió en el cambio del signo monetario y restableció el antiguo peso como equivalente a 10.000 australes. Además, determinó por ley la equivalencia de un peso por dólar. El sector que se vio más afectado por las medidas implementadas por el gobierno fue la población. Luego de la instauración del plan de convertibilidad, comenzó a registrarse un marcado aumento en la tasa de desempleo. Aproximadamente casi 4 millones de personas tenían problemas de trabajo. En los últimos años del gobierno de Menem se hizo evidente la ruptura del consenso social. La mayoría de la sociedad argentina comenzó a cuestionar las medidas del gobierno. A la vez que la economía crecía, el desempleo se mantenía estructuralmente alto, se expandía el empleo precario y la pobreza crecía lentamente. Esto sucedió como consecuencia de las medidas económicas que se llevaron a cabo durante las 2 presidencias y tuvieron como eje principal al plan de convertibilidad. La convertibilidad es un sistema monetario que fija el valor de una moneda con el de otra considerada más estable, generalmente el dólar o el euro, u otro patrón, por ejemplo el oro. Los primeros planes económicos en el gobierno de Carlos Menem, con los ministros Rapanelli y González, no pudieron detener el proceso inflacionario ni revertir la recesión económica. Por lo tanto, esto llevó al nombramiento de Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía a principios de 1991. Cavallo anunció el plan de convertibilidad, el cual cambió el signo monetario y restableció el antiguo peso como equivalente a 10.000 australes, y además determinó por ley la equivalencia de un peso por un dólar. Para asegurar la paridad cambiaria, se estableció la obligación del Banco Central de mantener el nivel de reservas equivalente a la base monetaria. Los efectos de la aplicación de este plan fueron múltiples y en general exitosos para cumplir con sus objetivos inmediatos. En primer lugar, se logró la estabilidad de precios, la inflación disminuyó y dejó de ser el problema central, aumentó la cantidad de capitales extranjeros y creció la capacidad de consumo de los grupos de alto poder adquisitivo. También se importaban productos de otros países, ya que resultaba más barato, y por consiguiente la mayoría de las fábricas nacionales tuvieron que cerrar. Luego de haber asumido por segunda vez como presidente de la nación, en el contexto internacional, las consecuencias negativas comenzaban a surgir. Se desató una fuerte crisis económica y financiera que afectó no solo a la Argentina, sino que también a las naciones en vías de desarrollo, como Rusia, México y Brasil. La crisis de México, que derivó en el efecto tequila, consistió en la devaluación del peso de ese país y tuvo grandes repercusiones en Argentina. En efecto, la deuda externa aumentó debido a que esta generó desconfianza con la consecuente suba del riesgo país. La deuda se multiplicó de 45.000 millones que había dejado el gobierno de Raúl Alfonsín a 140.000 millones. Esta es una imagen muy diferente a la de los primeros años de la convertibilidad.
Surge otra Argentina, la de los pobres, cuyo número se multiplica en estos años, quedando mucha gente sin hogar, sin salud, sin trabajo y sin educación. El modelo económico mostró sus desventajas al considerar el aumento de la tasa de desempleo, que subió de un 7% hasta niveles mayores del 14%. Obviamente las medidas afectaron a todo el mundo, pero se puede ver desde dos puntos de vista. El plan de convertibilidad tuvo una parte buena al comienzo para la población y obviamente una parte muy mala hacia el final de la misma. Como medida positiva del primer gobierno de Menem, podemos mencionar que el plan de convertibilidad fue positivo para la clase media, básicamente, que pudieron armarse de sus primeros hogares y compra de autos. Por otro lado, como parte negativa, podemos decir que en la segunda etapa del gobierno las empresas empezaron a tener problemas de competitividad y financiamiento. Y también privatizó todo muy rápido y sin medir por ahí las consecuencias. Como conclusión, se puede decir que las medidas económicas implementadas durante el mandato de Carlos Saúl Menem, en este caso la convertibilidad, fueron por un lado positivas, ya que se logró el objetivo principal, que era el de disminuir la inflación, se consiguió un inmenso ingreso de capitales, lo que permitió su continuidad, facilitó su apertura al mundo, permitió la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos y posibilitó la entrega de créditos hipotecarios a quienes lo necesitaban. Pero por el lado negativo, muchos trabajadores quedaron desempleados, varias fábricas nacionales cerraron y se incrementó la deuda externa.